Bienvenidos sean todos ustedes al canal. En este video les voy a mostrar algunas estatuas o esculturas hechas por estudios profesionales. Pienso hacer un video de este tipo entre cada escultura que voy a hacer para el canal, para que así no pase tanto tiempo entre un video y otro y la espera sea más amena, ya que tardo aproximadamente de 2 a 3 semanas para hacer una escultura. Sin más que decir, a darle átomos. La primera pieza que les voy a mostrar es hecha por el estudio Tsume, y se trata del personaje Trafalgar Law o Trafalgar Law de la serie de One Piece. Esta escultura es muy genial y en conjunto con la base creo que la hacen una pieza magnífica. Podemos ver el efecto del rum de Law alrededor de toda la base, y sobre esta varias plantas, hojas y hongos al puro estilo de One Piece. Law se encuentra sentado con su katana al hombro y con el posible corazón de Caesar Clown en la mano. Esta escultura es muy grande, ya que a pesar de que Law se encuentra sentado, mide aproximadamente 47 centímetros de alto, lo que equivale a una escala de 1/3 aproximadamente. Los detalles de la ropa y los elementos del ambiente son magníficos. Me gusta la textura que hacen sobre la ropa de estas esculturas, ya que simula la tela de verdad. Me gusta la escultura, pero si tuviera que invertir en una pieza, creo que escogería otra. Una donde el personaje se encuentre de pie o ya de plano escoger otro personaje. Pasamos a esta escultura de Sailor Moon que está increíble. La despistada Serena es el nombre que se utilizó para Latinoamérica, en una de sus tantas transformaciones. Me gusta mucho el dinamismo que tiene esta pieza, ya que la pose de Serena, así como sus dos enormes coletas y el listón que la rodea, hacen que se vea muy bien. También me gusta la base de la figura, la cual está llena de rosas, las cuales representan a Tuxedo Mask. Creo que el esculpido de la figura representa muy bien al personaje. Me gusta mucho el acabado del rostro. Lo que menos me gustó de esta escultura es el broche de corazón en la base, pero creo que como conjunto todo está muy bien. Esta escultura tiene una altura total de 39 centímetros, equivalente a una escala de 1/6. No sé si haya más resinas de Sailor Moon, al menos yo no he visto otra, pero creo que con esta hicieron un gran trabajo. Me gusta la expresión en el rostro de Serena, ya que no es muy común verla con una actitud seria. Normalmente la vemos sonriendo o llorando. Creo que si eres fanática o fanático de Sailor Moon, esta pieza vale mucho la pena. Al ver esta pieza me dan ganas de hacer una escultura de Sailor Moon. Sin duda la voy a hacer para un futuro video. La siguiente escultura es del legendario Dragon Ball Z. Esta serie que se ha convertido en un fenómeno y de la cual creo que se hacen más estatuas de resina de este tipo que de alguna otra serie. Se trata de Goku contra Vegeta en la saga de Majin Buu. Esta pieza cuenta con gran lujo de detalle, y el incluir a los dos personajes principales le da un plus. Los efectos de la base y de los truenos alrededor de los personajes me parece increíble, y la pose de Goku y Vegeta hacen que se vea dinámica la escultura. Hay tantas resinas de Dragon Ball en el mercado que es difícil escoger alguna, pero creo que esta, sin ser la mejor, se defiende bastante bien. En algunas resinas de esta serie el rostro no me convence del todo, pero en esta creo que tanto Goku como Vegeta están muy bien representados. La pieza como conjunto es muy grande y tiene una altura aproximada total de 55 centímetros, en una escala de 1/6 aproximadamente. Creo que el polvo que se levanta del suelo debido al ataque de estos personajes está muy bien representado. Este diorama representa una de las peleas más icónicas de la serie, aunque a mí en lo personal me gusta más la primera pelea de Goku contra Vegeta, porque aquí el egoísmo de Vegeta hizo que pelearan entre ellos en lugar de pelear contra el villano de turno. Pasemos a esta pieza de Hunter x Hunter, de este gran personaje y antagonista llamado Hisoka, aunque su fijación por Gon está medio friki, pero bueno. Esta escultura hecha por Yu Studio creo que representa bien la esencia del personaje. Los acabados de la base son geniales, como los brazos que salen del suelo y el piso rocoso muy bien representado. Los pliegues en la ropa de Hisoka me encantan, así como la textura que imita la tela real, que se utiliza en la mayoría de esculturas hoy en día. El rostro está muy bien logrado, así como los efectos de su poder en los brazos. No es una escultura aparatosa con una base enorme con una gran cantidad de accesorios, pero creo que el resultado está muy bien tal y como está. Sin duda uno de los mejores personajes de la serie, así que si no has visto Hunter x Hunter te recomiendo mucho ver o leer este anime manga. En mi opinión personal es uno de los mejores shonen que existen y uno de mis favoritos. Me gusta la combinación de colores de ese morado o magenta que tiene con el negro y el blanco. Creo que la sencillez es lo que me gusta de esta pieza. A veces menos es más, decía un arquitecto llamado Mies van der Rohe. Y aquí podemos ver otros personajes de la serie hechas por el mismo Yu Studio, los cuales pertenecen a la misma organización, la cual se hace llamar el Ryodan.
Y para terminar este video les voy a mostrar esta resina del Rey Picoro en todo su esplendor y juventud. Después de pedirle la eterna juventud a Shenlong y matarlo tras esto, el Rey Picoro se autoproclama el rey del mundo y se dedica a convertir la tierra en un infierno terrenal. Sin duda esta es mi saga favorita del primer Dragon Ball, ya que aquí ocurre la primera muerte de Krillin, aparece la legendaria técnica del Mafuba, y el Rey Picoro representa la primera verdadera amenaza para el mundo. También muere el maestro Roshi y Shaos. Y bueno, ¿qué les puedo decir de esta resina? Simplemente es perfecta. Desde los detalles del trono, la pintura, así como el esculpido del Rey Picoro son geniales. Hay dos versiones de esta resina, una donde tiene 5 dedos en el brazo como se mostró en el anime, y otra donde tiene 4 dedos como se muestra en el manga. Esta pieza incluye a ese molesto ayudante del Rey Picoro, lo cual es un gran detalle por parte de Figure Glass, el estudio responsable de esta obra de arte. La parte de atrás del trono de Picoro me gusta mucho con esa calavera al centro. Me gusta que el trono tiene el mero estilo de las casas en el planeta Namek, pero agregándole un tono tenebroso y malévolo con esos cráneos. Eso sería todo en este video. Dime cuál fue tu escultura favorita en los comentarios. Para mí la mejor fue la del Rey Picoro, seguida tal vez de la de Sailor Moon. También coméntame qué otros personajes te gustaría ver en esta sección de esculturas profesionales. Por mi parte es todo en este video, pero antes de irme te comento que la próxima escultura del canal será la de Jill Valentine del Resident Evil 3 Nemesis, así que esto se va a poner bueno. Sin más que decir, ahí nos solemos.